8 de agosto del 2022, qué gusto saludarlos y bienvenidos a la emisión estelar de Noticias 7. Tendremos importante información para compartirla con todos ustedes. Hacemos una invitación también para que nos sintonicen a través de www.eltelegrafo.com.c, Pública FM y a través de nuestras redes sociales. Y ahora vamos a revisar los titulares de la jornada. Ministerio de Salud confirmó la primera muerte por viruela del mono en Ecuador. Además, ya existen 10 casos positivos. Fueron revocadas las medidas cautelares que disponían la posesión de Raúl González como superintendente de banco. Ciudadanía podrá denunciar en fiscalía afiliaciones a partidos políticos sin consentimiento. Las reformas tributarias son las primeras acciones del nuevo presidente de Colombia, Gustavo Petro. En los deportes, medios de prensa internacionales aseguran que el ecuatoriano Richard Carapaz cambiará de equipo para el 2023. Empezamos con la mejor información, amigos televidentes, porque el Ministerio de Salud confirmó la primera muerte por la viruela del mono en el Ecuador. Se trata de un paciente que falleció este lunes y que padecía de una patología preexistente. Ya son 10 los casos de viruela del mono en el Ecuador, según informó este lunes el Ministerio de Salud. Se tratan de personas que se contagiaron fuera de la provincia del Guayas, donde llegó por primera vez el virus. Estos 3 nuevos casos que se han diagnosticado el día de hoy pertenecen uno a la provincia de Los Ríos, uno a la provincia de Santa Elena y otro más para la provincia de Azuay. Los nuevos contagiados oscilan entre los 20 y los 49 años y se encuentran estables, sin peligro, aunque las autoridades investigan estos casos para conocer cómo se contagiaron. Ahora mismo estamos haciendo el levantamiento de la información epidemiológica para poder determinar si existen o no algún tipo de relación entre los casos. Además, el ministerio confirmó que uno de los 10 pacientes que padecía la viruela del mono falleció también este lunes. Esto por complicaciones en su salud debido a causas preexistentes. La persona tenía una enfermedad preexistente que estaba ya agravada y con esta condición grave fue que se dio el contagio. Ante los nuevos contagios, el Ministerio de Salud exhorta a la población a mantener las normas de higiene como lavarse muy bien las manos con jabón o gel y usar la mascarilla ante la presencia de síntomas. Lautaro Andrade, Noticias 7. Y escuche con atención porque las medidas cautelares que disponía en la posesión de Raúl González como superintendente de bancos fueron revocadas, con lo cual el proceso para una nueva designación continuará en el Consejo de Participación Ciudadana. Un nuevo capítulo en la designación del superintendente de bancos, menos de 24 horas después de que se conociera la disposición de un juez del Cantón Yaguachi que ordenaba la posesión de Raúl González como superintendente, la medida fue revocada por improcedente. Esto ya lo había advertido el titular del Consejo de Participación Ciudadana, Hernán Ulloa, y también en la Asamblea Nacional. Una medida cautelar que desde mi punto de vista es inejecutable, porque lo que se está disponiendo ahí es la posesión del ingeniero González en virtud de una resolución del Consejo que fue anulada por la acción de protección. Justamente de declararle nulo al procedimiento ya deja prácticamente sin camino. Con lo cual el Consejo de Participación continuará con el proceso de selección de un nuevo superintendente de la terna que fue enviada el pasado sábado por el Ejecutivo. Está en marcha el nuevo procedimiento de conformidad con la disposición de la sentencia de la acción de protección. La nueva terna está compuesta por Roberto Romero, Rosa María Herrera y Felipe Andrés Cabezas. Dentro de uno de ellos saldrá el nuevo titular de la Superintendencia de Bancos, que tiene como funciones controlar a las entidades del sector público y privado del sistema financiero, de tal forma que preserva la seguridad y estabilidad de los recursos del público en general, incluidos pensionistas y afiliados. Carolina Basante, Noticias 7. Y el Consejo de Participación Ciudadana espera que el gobierno remita la terna para iniciar el proceso de renovación de la Procuraduría General del Estado, cuyo máximo titular, Íñigo Salvador, está en funciones prorrogadas desde el 1 de este mes. El reglamento de una asignación da un plazo máximo de 5 días para que el jefe de Estado remita la nómina. El plazo vence este martes.
Y con las precandidaturas definidas, las alianzas políticas han demostrado que de una elección a otra pueden haber cambios en los partidos que auspician a ciertos candidatos. ¿A qué se debe esto? Se lo contamos a continuación. Como en un partido del Mundial, en una elección a otra también observamos cambios en la camiseta política de los contendores. Los denominados camisetazos se producen cuando un aspirante a un cargo público se lanza por una agrupación diferente. En estas seccionales de 2023 podremos ver caras identificadas con una respectiva organización política, pero con colores distintos, como es el caso del exalcalde de Quito, Jorge Yunda, quien en 2017 fue asambleísta por Pichincha a través de Alianza País, ganó la alcaldía en 2019 con Unión Ecuatoriana y actualmente busca otra vez el cabildo, pero con Pachacuti. Otro caso es el de Jaime Estrada, ex vicepresidente de la Federación Ecuatoriana, que en 2019 fue candidato a prefecto de Manabí con su movimiento, Sí Podemos, y lo perdió con el actual prefecto Leonardo Orlando de la actual Revolución Ciudadana. Hoy en día son aliados y dupla, pues Revolución Ciudadana tendrá a Orlando para la reelección y a Estrada para la alcaldía de Manta. De Fuerza Compromiso Social, otrora partido del correísmo, Luisa Maldonado fue su candidata en 2019 para la alcaldía de la capital, pero ahora terciará con Avanza. En Quito también tenemos el caso de Andrés Páez, que fue congresista con la Izquierda Democrática, asambleísta y candidato a vicepresidente con Creo, y para el 2023 está con Sociedad Patriótica. Finalizamos con Marcelo Cabrera, aspirante a la prefectura de la Suay con el movimiento Igualdad Participa, pero asambleísta nacional en 2021 por Creo y alcalde de Cuenca en 2004 por la Izquierda Democrática. Para el politólogo César Ulloa, los partidos políticos han caído en un pragmatismo. Hay una serie de alianzas contra natura, porque al no ser los principios o los fundamentos ideológicos de la cosmovisión de los partidos lo que junta, simplemente se persigue un fin que es ganar las elecciones a cualquier costa. Esta falta de principios ideológicos tendría un motivo. Que no hay un semillero, y al no haber un semillero, por tanto siempre tienen que captar o ser cazadores de talentos por fuera de los partidos. Lautaro Andrade, Noticias 7. Y escuche con atención porque varios ciudadanos denuncian que están afiliados a partidos políticos sin haberlo solicitado. Esto al conseguir un certificado de apolicismo, que es uno de los requisitos para entrar a la policía o a las Fuerzas Armadas. Varias personas que buscan formar parte de la policía o de las Fuerzas Armadas se llevaron una gran sorpresa cuando acudieron al CNE por un certificado de apolicismo, donde consta que no se pertenece a ningún partido político. En redes sociales existen varias denuncias como esta. Resulta que estoy afiliado en un partido político y yo sin saber, CNE, ¿qué está pasando? ¿Cómo controlan eso? Ante esto, el secretario general del Consejo Nacional Electoral se pronunció. En caso de que desee presentar una desafiliación, lo puede realizar llenando el formulario que nosotros proporcionamos en cada una de las secretarías con la finalidad de que se atienda este requerimiento. Una afiliación fraudulenta se da generalmente cuando existe una falsificación de firmas. Ante esto, las personas que así lo deseen podrán presentar una denuncia en contra de las organizaciones políticas. Y la ciudadanía, en caso de que identifique de que ha sido falsificada su firma, podrá presentar una denuncia ante la Fiscalía General del Estado. El trámite para obtener el certificado de apolicismo no tiene costo y se deberá realizar 100% presencial. En virtud de la masificación de los pedidos de los certificados de apoliticismo y de desafiliación, estamos tomando las medidas correspondientes para que aquello sea un servicio eficaz y eficiente a la ciudadanía. Según el Código Orgánico Integral Penal, falsificar una firma podría ser castigado con penas de 1 a 3 años de cárcel. Esto según el artículo 327 del COIP. En cambio, en el artículo 328, habla de la falsificación y uso de documento falso. Por estos delitos, la persona involucrada podría ser sancionada con penas de 5 a 7 años de cárcel. Edison Saavedra, Noticias 7. Y luego de aprobada la Ley de Uso Legítimo de la Fuerza, la expectativa se enfoca en el reglamento de esta norma que podría clarificar zonas grises que contiene la iniciativa, apuntan los expertos. Es momento de El Ejecutivo ya lo dijo, a través de un reglamento espera sortear aspectos que no fueron recogidos en el debate definitivo de la Ley de Uso Legítimo de la Fuerza. Nosotros insistiremos luego en algunos otros mecanismos. ¿Qué aspectos podrían ser? Los que pueden tener zonas grises, asegura la experta en seguridad, Joan Espín. En lo que tiene que ver con el tema de sistema carcelario, la intervención en casos de motines, de enfrentamientos, de conflictos violentos.
insumos. Sin embargo, en la Asamblea ven con cautela esta postura, pues dicen, un reglamento no puede modificar una ley. De ninguna manera el reglamento puede trastocar el espíritu. La Constitución está en la cúspide, bajan las leyes orgánicas, las leyes secundarias y va bajando y ahí abajo están los reglamentos. En todo caso, es cuestión de días para que entre en vigencia la ley de uso legítimo de la fuerza y también que su reglamento sea expedido. Aún así, aspectos como la seguridad jurídica que se pretende dar a los uniformados no sería algo nuevo. Esto ya está recogido en tratados a nivel internacional, así que en realidad lo que se esperaría en este caso es un cuerpo que unifique y que conecte toda esta normativa internacional de alguna manera con la normativa también a nivel más nacional. Carolina Basante, Noticias 7. Amigos televidentes, y al regresar de la pausa comercial, la avenida Naciones Unidas y 10 de agosto permanecieron cerradas debido a cambios del cableado por un incendio estructural. Regresamos en breve. Gracias por permanecer junto a nosotros. Continuamos con la información. El Ministerio de Inclusión Económica y Social firmó un convenio de cooperación con la Fundación Jóvenes contra el Cáncer para que 30 menores de edad puedan recibir ayuda psicológica y técnica. Marcelito tiene 4 años y desde los 5 meses le diagnosticaron cáncer a la retina. Producto de su enfermedad, su madre perdió su empleo, pero más allá de eso, incluso las ganas de salir adelante. Él perdió su ojo izquierdo a los 5 meses de edad y ahí recibió tratamiento, pero no soportó el tratamiento y perdió su ojo derecho. Al momento que me dijeron, ese momento uno se piensa es muerte. Hasta uno piensa que mejor es irse con su bebé a que Dios nos lleve. La señora Rosa cuenta cómo tuvo que acudir hasta las calles para pedir dinero. Fue durísimo para mí. Estuve en la calle pidiendo caridad en las calles, en los parques, cuando de pronto me encontró la Fundación Jóvenes contra el Cáncer y me tendieron la mano desde ahí. Como a ella, la fundación atiende a alrededor de 1,000 personas. Y con el propósito de que la labor continúe, el MIES firmó un convenio para aportar con más de $27,000 y atender a 30 personas de la organización. ¿En qué se va a invertir? En un psicólogo, una trabajadora social, 2 técnicos. Cubre los valores de ellos y trimestralmente un kit de víveres. De su lado, la fundación también hará su parte. Para este año es de $15,000 que tenemos que buscar la fórmula de generar esos recursos para que se cubra el proyecto. Según el ministro Bernal, la elaboración de una norma técnica, la ficha de costos, registro, emisión del anexo de convenio, entre otros trámites, fueron un impedimento para que esto ocurriese desde el principio del año. A veces tenemos una predisposición enorme, pero la ley y la norma no nos la facultan. Lo que hemos hecho ahora es caminar a través del Viceministerio de Inclusión Social de manera articulada para que esta normativa sea vigente y permanente. El convenio tiene una vigencia de agosto a diciembre del presente año, sin embargo se espera que para el 2023 haya un aporte de alrededor de $70,000. Andrea Orbe, Noticias 7. El presidente del Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social aseguró que al interior del organismo habrían personas que obstaculizan varios trámites, entre ellos el pago a proveedores externos de salud. Además, abrió la posibilidad de que un experto supervise el funcionamiento de los hospitales. 3 semanas al frente. En una entrevista radial, el presidente del Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, Alfredo Ortega, se refirió a varios temas, entre ellos el pago a prestadores externos de salud. Tengo 3 semanas al frente de la institución y me he encontrado con una burocracia perversa que le hace mucho daño al país. Tenemos la plata para haberle pagado las dializadoras hace 2 semanas y no le pagan. Asegura que dentro de la institución existirían personas que pondrían trabas para el pago a proveedores. Porque estamos identificando a todas aquellas personas, a estas mafias, los vamos a suspender y los vamos a sacar de la institución. Para eso estoy yo. Ortega hizo referencia al sistema de citas médicas del IES, donde se estaría derivando primordialmente a clínicas privadas. La página automáticamente le da la opción para que usted se vaya a una serie larga de clínicas privadas. Está mal diseñado, es un concepto que está distorsionado. El administrador del contrato, seguramente que lo vamos a revisar, que está en agenda, está haciendo un tema totalmente errado.
El titular del IES indicó también su descontento con que en las auditorías se hagan de manera manual. Tiene que haber un sistema digital, aleatorio, aplicando inteligencia artificial para que las auditorías salgan de una manera ágil. Por último, abrió la posibilidad de traer a un experto nacional o internacional que pueda supervisar el funcionamiento de los hospitales. Edison Saavedra, Noticias 7. El presidente de la República, Guillermo Lasso, mediante decreto ejecutivo 524, eliminó la figura ad honorem del cargo que desempeña el consejero de gobierno Aparicio Eduardo Caicedo. Ahora se incorporó como servidor público en calidad de consejero de gobierno, quien se encargará, entre otras cosas, de asesorar políticamente al presidente y coordinar con las demás funciones del Estado acciones para el cumplimiento de sus designaciones, realizar recomendaciones acerca del seguimiento y cumplimiento del plan de gobierno y demás funciones que el presidente le asigne. Y se abrió por parte de las Fuerzas Armadas la convocatoria para profesionales y especialistas y personal de tropa. Las inscripciones arrancaron desde este lunes 8 de agosto. Desde este 8 de agosto iniciaron las inscripciones para quienes busquen formar parte de las Fuerzas Armadas. La institución está buscando personal en 2 programas, uno para profesionales especialistas y otro para personal de tropa. Entre las especialidades que se requieren están medicina general, odontología, psicología, derecho y administración general, mientras que para la tropa, el ejército está buscando personal de enfermería, licenciados en música, secretarios ejecutivos y asistencia administrativa, finanzas y contabilidad y licenciados en comunicación social. Quienes decidan postular deberán cumplir varios requisitos, como tener hasta 35 años, título profesional de 3er o 4.º nivel para especialistas, mientras que tecnología para el personal de tropa. Para hombres, medir hasta 1,60 m, mientras que para mujeres 1,55 m. Además, los aspirantes deberán presentar un certificado de vacunación y de no tener antecedentes penales. El trámite se lo deberá presentar 100% en línea. La documentación requerida se deberá registrar en los sitios web www.esmil.mil.es y www.esforce.mil.es. Edison Saavedra, Noticias 7. La ex titular de la Asamblea Nacional, Guadalupe Llori, presentó una nueva acción de protección, esta vez en contra de 6 asambleístas, incluido el actual presidente Virgilio Saquicela, y a quienes recomendaron su destitución, que se hizo efectiva el pasado 31 de mayo del 2022. Este nuevo proceso buscaría dejar sin efecto su destitución como presidente de la Asamblea Nacional. El pasado 12 de julio se rechazó el recurso de apelación interpuesta por la asambleísta. Y cambiamos de tema porque el ministro del Interior, Patricio Carrillo, y el comandante de policía, Fausto Salinas, aseguran que actuarán con total transparencia. Esto respecto a los indicios de responsabilidad penal detectados por Contraloría en las declaraciones patrimoniales de 3 generales de la institución. El ministro del Interior, Patricio Carrillo, confirmó la información. 3 de los 25 generales examinados por la Contraloría no pudieron justificar su patrimonio. Son 2 oficiales en servicio pasivo ya y 1 en activo, lo cual demuestra también que ya en estos mecanismos de depuración, cuando el presidente toma las decisiones de cambiar los mandos, los hace porque existe alguna desconfianza en alguien, y presumo que así fue. Según información publicada en el portal Primicias, el general en servicio activo sería Fausto Buenaño, director de logística de la Policía Nacional y que antes se desempeñaba como comandante de la Zona 8, que tiene un patrimonio de $156,890,94. Pero tampoco es un patrimonio enorme, es un patrimonio de $25,000 que no los ha podido justificar. Ha mencionado el oficial que se encuentra en un proceso de separación con su pareja y eso no ha permitido la fluidez para la entrega. Uno de los generales en servicio pasivo sería Marco Villegas, que pidió la baja el 17 de diciembre de 2021, un día después de que todo el mando policial presentó su disponibilidad al presidente de la República, Guillermo Lasso, y que posteriormente la Embajada de Estados Unidos le retiró la visa. Nosotros hemos hecho un compromiso ante el señor presidente, hemos presentado nuestra baja a todos los generales. Quien no pase este examen especial, tenemos que aplicar esa medida. Villegas ascendió a general en 2018. En 2019 fue designado como director nacional
Nacional Antinarcóticos y fue señalado por su desempeño y los indicadores de su gestión. En 2021 fue director nacional financiero y presentó un patrimonio de $360,232,53. Mientras que Byron Vallejo, el otro general en servicio pasivo señalado, dejó la policía el 12 de mayo de 2022, cuando era director de tecnologías, con un patrimonio de $107,144,9. Ya son oficiales del servicio pasivo. Ellos tendrán que defenderse. Ahí pueden encontrarse en la justicia, en la administración de justicia, algunas responsabilidades. Los exámenes a los patrimonios de los generales fueron solicitados por la ex ministra de Gobierno Alexandra Vela y el mando policial, luego de que en diciembre de 2021 el embajador de Estados Unidos, Michael Fitzpatrick, expresara su preocupación por la existencia de narcogenerales en Ecuador. De manera que quede perfectamente claro y transparente cuál es el patrimonio que tienen y cuáles han sido las actividades que ellos han desarrollado. El ministro del Interior, Patricio Carrillo, señaló que en caso de ser necesarias desvinculaciones del mando policial, se lo solicitarán al presidente de la República, pues las bajas deben darse exclusivamente por decreto ejecutivo. En las próximas horas, el informe de indicios de responsabilidad penal de la Contraloría será entregado a la Fiscalía General del Estado para las acciones pertinentes. La avenida Naciones Unidas y 10 de agosto en sentido oriente-occidente permanecieron cerradas debido a cambios del cableado por un incendio estructural. Así lo informó la Agencia Metropolitana de Tránsito por medio de sus redes sociales. A horas de la tarde de este lunes 8 de agosto del 2022 se produjo un incendio en estas mismas vías, que produjo una alta carga vehicular. Las vías fueron habilitadas más tarde, pero nuevamente fueron cerradas por el cambio en el cableado. Amigos televidentes, y al regresar de la pequeña pausa comercial, les contamos que cientos de animales salvajes han sido rescatados de los bombardeos en la guerra de Ucrania con Rusia. Conozcamos más detalles al volver de la pausa comercial. Gracias por permanecer junto a nosotros. Vamos con las noticias internacionales porque Gustavo Petro es el nuevo presidente de Colombia. Pero al ser su ideología de izquierda, ¿hay riesgo en la relación con Ecuador? Esto opinan los expertos. Gustavo Petro ya es oficialmente mandatario de Colombia y esto no debería preocuparnos en Ecuador porque entre ambas naciones hay más aspectos que nos unen que una posible diferencia ideológica, según mencionan los expertos. La analista internacional Karen Garzón considera que Ecuador, al tener una línea enfocada en el pragmatismo, tiene una oportunidad con este cambio de timonel en el vecino país. Lo más sano, lo más estratégico que Ecuador pueda hacer es precisamente usar a su favor ese pragmatismo para establecer diferentes conversaciones y continuar fortaleciendo las relaciones bilaterales con Colombia. Desde su perspectiva, es poco probable una separación porque somos socios naturales, miembros de la CAN y contamos con proyectos fronterizos de diversos ámbitos. Estas relaciones que más bien con el pasar de los años e indistintamente de la ideología política de ambos gobiernos, más bien han sido relaciones que se han nutrido, se han fortalecido. El economista Santiago García coincide en que los dos países son socios estratégicos. Las relaciones económicas con Colombia son muy importantes en términos de exportaciones. Son proveedores de materias primas, también hay un flujo de capitales entre los dos países y viceversa también. El experto cree que ahora es el momento para avanzar en la relación bilateral. Creo que nos necesitamos y eso va a primar en esas relaciones bilaterales que yo pensaría más bien deberían mejorarse, más bien creo que con la venida de este gobierno de izquierda, yo creo que más bien podemos encontrar ciertos espacios para que se profundice esas relaciones económicas. El presidente Lasso ya tuvo su primer encuentro con Petro, en el que hablaron de temas fronterizos, un nuevo gabinete binacional y el ingreso a la Alianza del Pacífico. Esto como parte de los vínculos de hermandad con una nación que tiene la comunidad de migrantes más grande en nuestro país. Lautaro Andrade, Noticias 7. Y el nuevo presidente de Colombia, Gustavo Petro, no tardó en promover las reformas que prometió durante su campaña, entre ellas la reforma tributaria, que sería la base para soportar económicamente su plan de gobierno. Hemos hablado de la paz. Chile es país garante, de acuerdo a los protocolos del gobierno Santos, en las negociaciones de paz que en ese entonces se establecieron finalmente en La Habana, Cuba.
y esperamos siga siendo un país garante en esos procesos de paz que están por reiniciarse. Los jefes de Estado apuntaron a que avanzarán en proyectos que beneficien a los dos pueblos en materia migratoria. Esto ante el alto flujo de migrantes de paso provenientes de Haití y Venezuela. Ningún país puede dar respuestas únicas por sí mismo. Que en la medida en que resguardemos y hagamos respetar nuestras fronteras, nos vamos a estar ayudando en también dar mejores condiciones a quienes se ven en la obligación de emigrar. Y por lo tanto, esa regularización y ese trabajo conjunto, tanto de nuestras policías como de nuestros gobiernos, es algo que es importante en el mediano plazo. Otro de los primeros actos importantes fue la radicación en el Congreso de Colombia del proyecto de reforma tributaria presentada por el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo. Su propósito esencial es conseguir más recursos o una contribución de los sectores de altos ingresos para financiar los programas sociales. La reforma tributaria, que cuenta con 80 puntos, entraría en discusión en debates en el Congreso para ser aprobada o negada. Y escuche con atención porque en Cuba hay emergencia por la explosión de tanques de combustible de un depósito en la zona de Matanzas, en el occidente de la isla. El incendio ha dejado hasta el momento más de un centenar de lesionados. Empeora la situación en Matanzas. Este lunes ha colapsado un tercer tanque del depósito de combustible de Matanzas, Cuba. El gobernador de la ciudad, Mario Sabines, explica que durante la noche del domingo una explosión en el segundo tanque hizo que las llamas se extendieran, generando daños en los alrededores y el incendio del tercer tanque. Las imágenes las tenemos. El propio tanque 2, el mismo que estaba ya incendiándose, que en horas más tempranas se había un poco que rajado, había sacado un poco de combustible, pero esta vez esa explosión sí sacó todo el combustible. Ahora está encendido pero muy bajo. Ahora ese combustible se derramó para las zonas aledañas al tanque. Varios países han respondido al grito de socorro de Cuba. México y Venezuela han enviado equipos especiales para extinguir las llamas, los cuales colaboran con los bomberos cubanos. El presidente del país, Miguel Díaz-Canel, agradece la ayuda internacional. Creo que eso también nos demuestra que las cosas en el mundo se pueden resolver de otra manera, que un mundo mejor es posible, que lo que hay que globalizar es la solidaridad y la comprensión entre los pueblos y no... El incendio, que comenzó la noche del viernes debido al impacto de un rayo, ya ha dejado más de un centenar de heridos y casi 5.000 evacuados. Por el momento solo hay una víctima mortal, un miembro del equipo de 17 bomberos que aún están desaparecidos. Y después de 3 días de bombardeos, Israel reabrió la frontera con Gaza tras el alto al fuego. Después de 3 días de bombardeos, Gaza recupera poco a poco la normalidad. Este lunes Israel reabrió parcialmente la frontera con Gaza para atender las necesidades humanas. De esta forma, varios camiones con combustible pudieron cruzar la frontera para reactivar la única central eléctrica de Gaza, que lleva sin funcionar desde el sábado. Israel y la Yihad Islámica Palestina acordaron este domingo un alto al fuego. De esta forma se pone fin a 3 días de ataques que han dejado 44 palestinos fallecidos y 360 heridos, según el Ministerio de Salud palestino. Durante las primeras horas del alto el fuego, algunos palestinos comienzan a reabrir sus negocios locales, mientras que otros acuden a los hospitales para visitar a los heridos. Recibimos la noticia del alto el fuego con alegría y felicidad. Gracias a esto volvimos a nuestro trabajo, dice este comerciante palestino. No queríamos más derramamiento de sangre y gracias a Dios volvimos a nuestro trabajo y abrimos las puertas de nuestras tiendas. Durante la contienda, la milicia palestina lanzó unos 1.200 misiles desde Gaza. 1.000 de estos llegaron a territorio israelí, pero la mayoría fueron interceptados o cayeron en zonas despobladas sin causar víctimas. Por un lado es bueno que haya terminado, pero por otro tendríamos que haber continuado para hacerles entender que no tiene sentido atacar Israel. No es agradable volver a la misma situación, aunque en Tel Aviv se nota poco. Esperemos que la situación se calme lo más rápido y dure lo máximo posible, dice este residente de Ascalón. La reapertura de los cruces hacia la franja de Gaza, que llevaban cerrados desde el martes, permitirán la llegada de ayuda humanitaria y que miles de residentes en Gaza puedan volver a sus trabajos en Israel. Y cientos de animales salvajes han sido rescatados de los bombardeos en la guerra de Ucrania con Rusia. Conozcamos más detalles en la siguiente nota.
Los animales salvajes también son víctimas de la guerra en Ucrania. Leones, tigres, osos son algunos de los animales que Popova, junto a UA Animals, han podido rescatar en estos más de 5 meses de invasión. Habían sido abandonados debido a los combates y la mayoría se encontraban en condiciones de alto estrés, un trauma que complicaba aún más la labor de los voluntarios. Gracias a la ayuda de los militares ucranianos, los voluntarios han podido acceder a los sitios más peligrosos y trasladarlos. Han rescatado a más de 300 animales. Tuve que dominar muchas competencias, porque ningún veterinario iba a la primera línea. Entre otras cosas, tuve que aprender a administrar la anestesia yo misma, porque los animales, como los leones, los tigres o los osos, cuando están en condiciones de estrés, es imposible trasladarlos. Con la ayuda del zoológico polaco de Poznań, han podido encontrar un nuevo hogar para algunos de ellos en España, Francia y Sudáfrica. Otros se encuentran en el oeste de Ucrania, a la espera de que cesen unos bombardeos que ya tienen grabados en la memoria para toda su vida. Y el aumento en el consumo del alcohol fue uno de los efectos de las restricciones sociales por el coronavirus, según funcionarios de salud pública. Ahora, a medida que se abren más bares, Divi Elizabeth Cash nos enseña un enfoque alternativo al alcohol. El bar Awake en Denver, Colorado, se parece a la mayoría de otros lugares para beber, pero con una gran diferencia: no hay alcohol. Promovemos un estilo de vida sobria y curiosa y damos la bienvenida a cualquiera que esté dispuesto a no beber alcohol. Desde noches de solteros hasta eventos sociales logran que clientes como Tyler Brenner sientan que es normal socializar sin beber alcohol. He estado sobria durante 1 año y 2 meses. Definitivamente es algo a lo que renuncias cuando dejas de beber, como socializar, por lo que es bueno tener un lugar donde puedes ir y hacerlo sin sentir la presión de beber. Eliminar el alcohol de la ecuación social también es un alivio para algunos de los empleados de Awake. Me encanta el ambiente. Me encanta no tener que preocuparme por recibir comentarios inapropiados. Honestamente, puede que suene muy dramático, pero trabajar aquí realmente me ha salvado la vida. Estar en un entorno en el que todavía puedo ser yo misma, ser creativa, disfrutar de las bebidas y hacer felices a otras personas con estas bebidas sin tener un efecto secundario negativo de beber. Con más bares que ofrecen alternativas sin alcohol para atraer a clientes sobrios, los propietarios de Awake buscan abrir nuevas sucursales en Colorado, con miras a expandirse fuera del estado. Diva Elizabeth Cash, Voz de América, Washington. Y las calles de Los Ángeles están cargadas de cultura y encanto, pero hay algo que realmente llama la atención y son los llamados lowriders, antiguos automóviles que son transformados convirtiéndose en un ícono de estilo, que desde los años 70 llegaron para quedarse. Es un Town Car del 95 y se lo compré al primer dueño y lo compré todo original. Cuando tenía 19, 20 años compré este y lo he estado arreglando desde entonces. La cultura del lowriding tuvo su origen después de la Segunda Guerra Mundial, cuando los hombres en Estados Unidos comenzaron una historia de amor por los automóviles. Tenía la estética opuesta. En lugar de ser altos y rápidos como los hot rods, que ya sabes, representan a los estadounidenses, eran una estética de oposición y lo llevaron al suelo y se trataba de ir lento. Poco a poco la gente empezó a inventar la hidráulica y empezó a poner la hidráulica. Entonces supongo que cada vez que ven a un oficial de policía, levantan el auto para que no los detengan y no reciban una multa. Miguel es dueño de un lowrider. Dice que desde que incursionó en esta cultura, su pasión crece cada vez más. A pesar de que tener uno de estos carros puede traerle muchos problemas con las autoridades. Poco a poco los policías empezaron a ver eso. ¿Vale? ¿Sabes qué? Este tipo es solo un lowrider. Así que ahora solo me ven y saludan. En ese entonces supongo que solo querían asegurarse de que no estuviera relacionado con pandillas. La cultura lowriding actual es muy diversa. No es solo chicano, hay afroamericano, hay blanco, hay asiático. Lowriding está en Brasil, está en Japón. Lowriding, creo, es algo que obviamente comenzó en los Estados Unidos. Representa una especie de cultura estadounidense. Pero otras culturas alrededor del mundo están usando el lowriding para expresar su identidad.
Y China produce 600.000 autos al año, de los cuales el 60% sale a la exportación. Ahora sus marcas gozan de prestigio por su calidad y buen precio. En Ecuador, 4.5 de cada 10 autos son chinos. Y Byron Galarza desde Beijing nos cuenta más detalles. En nuestra visita por Beijing vemos a diario las mismas marcas que recorren las calles de esta metrópoli y las que se ve en Quito o en Guayaquil. Por ejemplo, Bike, Beat, Soluto, Jack, Chery o también Aval, The Great Wall. Antes, la percepción del cliente en Ecuador de estos vehículos tenía el estigma sobre las marcas y el estribillo de es barato porque es chino y por lo tanto no debe ser bueno. Tras años de trabajo, la industria ecuatoriana y la experiencia de usuario, los comercializadores han lanzado una propuesta más agresiva y se ha recuperado el mercado. Tanto es así que a junio del 2021, Ecuador ha comercializado más de 24.000 autos de marcas chinas. Las más reconocidas son Soluto, Chery, Jack, Chinerac, Tigo, Jetour y Great Wall. Figuran entre las preferidas también Byte y Beat. Este próspero emprendedor chino, que se llama Tony, tiene su todoterreno de marca Wii, unos $20.000 americanos en promedio. Nos dice que el chino en general prefiere sus propias marcas, pero ahora los eléctricos. El gobierno chino ha reducido a la mitad el impuesto de compra de vehículos de pasajeros con motores de 2 litros o más pequeños, con un precio de no mayor a 300.000 yuanes. Hablamos de unos 18 a 15.000 dólares. De junio hasta fin de año, unos 100 millones de autos disfrutarán de recortes de impuestos a fin de reactivar este sector. Desde Beijing, Byron Galarza, Noticias 7. Amigos televidentes, al regresar de la pausa comercial, Richard Carapaz dejará las filas del INEOS para la próxima temporada. El ecuatoriano no renovó su contrato, el cual va hasta diciembre del 2022. Volvemos en breve. Tenemos que informarles que el juez Rubén Molina de Portoviejo otorgó el habeas corpus al ex vicepresidente Jorge Glass y a Daniel Salcedo Bonilla, quienes cumplían sus sentencias en la cárcel 4 de Quito. El magistrado aceptó la solicitud presentada por los dos vinculados con casos de corrupción, debido a una supuesta vulneración de sus derechos a la salud e integridad física. Ambos alegaban que sus padecimientos no habían sido atendidos en el centro de rehabilitación. Glass cumplía 2 sentencias por corrupción, por los casos Odebrecht y Arroz Verde, mientras que Salcedo fue condenado a 13 años de prisión por la compra irregular de insumos médicos en hospitales del IES durante la emergencia sanitaria del 2020. Amigos televidentes, hemos llegado al fin de esta emisión informativa. Como siempre, gracias por abrirnos las puertas de sus hogares. Toda la suerte del mundo a nuestros compañeros de Fanático. Un abrazo y hasta mañana.